también. Hoy les tenemos una sorpresa al final de la conferencia. No, hasta que no venga la sorpresa, es sorpresa. Es como vamos a decir la sorpresa, ya no sería sorpresa. Bueno, al final de la conferencia una sorpresa, no se desconecten porque les va a gustar a todas y a todos. Hoy es martes de la salud, está con nosotros el doctor Kersenovich, secretario de Salud, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, Martí Batres, director general del ISSSTE, Zoé Robledo, director general del IMSS y Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Y después ya les diremos la sorpresa. Bueno, quiero comentarles, ayer me entregaron antes de iniciar con salud, me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios. Les platico esencialmente, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya está lista, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con Ariadna, ella nos va a hablar de la credencialización de la que hablamos hace algunas semanas. Nuestro objetivo es hacer un sistema universal de salud. Obviamente lo primero es el fortalecimiento del sistema de salud. Eso significa el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, más hospitales, más centros de salud, más médicos, personal de salud, que lleguen los medicamentos a tiempo a todos los lugares, que el trabajo de los médicos sea preciso, amable, digno a todas y todos los derechohabientes y todo el programa de prevención de la salud. De igual manera el ISSSTE y de igual manera el IMSS Bienestar. Y a los estados que no están en el IMSS Bienestar, pues les corresponde el fortalecimiento de su sistema de salud. Pero nuestro objetivo es que cerremos el sexenio con un sistema universal. Eso significa que aunque la presidenta sea derechohabiente del ISSSTE por ser trabajadora del Estado, si me queda más cerca o salí fuera de la ciudad un hospital del IMSS, pueda ir al hospital del IMSS y que ahí siga todo mi tratamiento, o al IMSS Bienestar. Para eso pues todos los sistemas tienen que estar bien y tiene que haber un sistema de compensación, se llama. Si soy derechohabiente del ISSSTE y yo cotizo al ISSSTE, pero me trato en el IMSS, pues el ISSSTE le tiene que pagar al IMSS lo que corresponde a ese servicio. Si me atiendo en el IMSS Bienestar y soy derechohabiente del ISSSTE, el ISSSTE le tiene que pagar al IMSS Bienestar lo que corresponde a ese servicio, porque si no, pues se van a… algunos de los sistemas puede disminuir sus recursos porque a lo mejor atiende a más gente. Eso no se da cuenta el derechohabiente que va a uno a otro sistema, eso se hace a través de un sistema automático. Para ello, ¿qué necesitamos hacer? Un expediente médico para cada mexicana y mexicano que se atienda en los servicios de salud pública. Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Si yo voy a otro hospital y mi expediente médico está en otro, pues no, tenemos que tener automatizado el expediente médico para que no tenga que llegar a decirle al nuevo médico,
pues todo lo que ha ocurrido con mi salud durante la historia de mi vida, sino que el médico vea el expediente médico. Para ello tenemos que digitalizar todos los procesos tienen que estar automatizados, incluso para que en los diagnósticos se pueda usar inteligencia artificial, y así si lo llevamos todavía más. Entonces, para ello, pues tenemos que tener una identidad de salud, y para eso es la credencialización. Obviamente es bajo convencimiento, que todo el mundo vaya a sacar su credencial de salud. Dicen, es que ahora todos van a ser del IMSS Bienestar. No, cada quien está en su sistema de salud. Nada más que la credencial nos va a permitir digitalizar todos los procesos y tener un mejor sistema de salud todavía del que estamos construyendo. Entonces, ¿quién se va a encargar de la credencialización? Conjuntamente Secretaría de Salud con Secretaría de Bienestar. Ustedes saben que Bienestar, Ariadna es, digo yo, la mejor organizadora de todos los tiempos, de todo el mundo, aparte de ser una mujer honesta, muy trabajadora y de mucha convicción. Todos los programas que lleva Bienestar los lleva de manera extraordinaria. Entonces, Bienestar nos va a ayudar al proceso de credencialización junto con Secretaría de Salud. Entonces, eso es lo que va a presentar Ariadna. Después va a hablar Eduardo sobre sarampión, cómo vamos con el sarampión. Y después vamos a hablar de la integración de los médicos, de los trabajadores de salud, del nuevo, le llaman draft, a mí no me gusta porque es en inglés, la nueva incorporación de los trabajadores de la salud a todos los sistemas de salud que está ocurriendo justamente en estos momentos. Y como fue el día del trasplante, pues también vamos a hablar de trasplante. Así que, como ven, es mucha información. Empezamos con Ariadna. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentarles los avances que estamos trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Bienestar. Adelante. Recordar que la credencial de salud tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud que deben otorgar las instituciones de salud pública del Estado. También esta credencial nos va a permitir, como bien lo explicaba la Presidenta, identificar la derechohabiencia y tener registrada la unidad de salud más cercana al domicilio, pero si me encuentro lejos de mi domicilio y necesito una atención médica, con esta credencial accederemos de manera universal a la salud. También nos va a permitir agendar citas en los sistemas de salud como base donde yo tenga asignada mi clínica de atención de primer nivel, y va a tener diversas utilidades. Por ejemplo, vamos a tener también ahí registradas las historias clínicas del programa Salud Casa por Casa. Ya hemos levantado 11 millones de historias clínicas de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Ya estamos dando una segunda vuelta y estamos registrando la toma de muestras de glucosa, colesterol, triglicéridos, y todo va a quedar registrado en la historia clínica que se va a poder consultar desde la credencial. Adelante. ¿Y qué información va a contener en la parte impresa? Va a tener los datos, nombre completo, la CURP, el sexo, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el tipo de sangre, si la persona lo conoce, su derechohabiencia, la clínica más cercana, y la credencial tendrá presentación impresa, y también una vez que reciban la credencial se generará la credencial digital, que tendrá el mismo valor que la impresa. Adelante. Para registrarse necesitamos que todos los mayores de edad presentemos la identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la credencial de INAPAM que otorgamos en la Secretaría de Bienestar, la cartilla militar, la constancia de identidad que tienen por facultad de ley los estados y los municipios, que pueden otorgar ellos también,
o también un documento probatorio de la identidad, mexicanos naturalizados, quienes han tenido ya aceptada su nacionalidad y diversos documentos de manera supletoria a los documentos que regularmente tenemos como identificación oficial. La CURP certificada, que aquí RENAPO ha hecho un esfuerzo muy grande ya de ordenar todo el registro de población. Yo siempre digo que en el periodo neoliberal hasta eso estaba en desorden, porque cuando llegamos al gobierno había 200 millones de CURPs activas y éramos 126 millones de mexicanos según el censo de 2020. Y es un trabajo que a veces no se ve, pero que ayuda mucho al gobierno, inclusive a ahorrar presupuesto porque tenemos los cálculos correctos para toda la planeación presupuestal. También el comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 6 meses, que pueden ser el pago de los servicios del agua potable, de la luz, del teléfono, del internet, que nos permita tener el domicilio para el registro. Y para los menores de 18 años deberán ir acompañado con su papá, su mamá, su tutor y deberán presentar su acta de nacimiento y la CURP y los documentos del mayor de edad. Y dejarnos un teléfono de contacto porque es la vía de comunicación para avisarles cuando les toca recibir su credencial, por ejemplo. Adelante. Y para ello pues hay una organización que estamos trabajando, estos meses nos hemos dedicado de manera muy intensa a desarrollar el proyecto. Quiero decirles que es el proyecto más grande que vamos a desarrollar desde la Secretaría de Bienestar y estamos todos enfocados a esto. Vamos a colocar 2.898 módulos, por lo menos va a haber un módulo en cada municipio. Hay municipios muy grandes que requerirán la instalación de más módulos. Cada módulo tendrá hasta 10 estaciones de registro de datos. Hay que recordar que vamos a registrar de manera digital y también la fotografía. Para ello tenemos 9.791 operadores de estas estaciones que están siendo capacitados por la Agencia de Transformación Digital y el Registro Nacional de Población. ¿Quiénes van a hacer esta labor? Los servidores de la Nación, que a su vez cada quien tendrá un suplente, pues porque ellos también se enferman, descansan, tienen su derecho a su descanso, etcétera. Un equipo de supervisión que será un supervisor por cada 5 estaciones, es decir, en un módulo de 10 estaciones habrá 2 supervisores porque se presentan muchas circunstancias en el trámite de las personas. Y también el personal de apoyo que recibirá a las personas, les ayudará a ordenar su documentación, que la lleven completa, que los auxilien, siempre atender a los grupos vulnerables primero y demás. Entonces, en suma, somos 17.263 compañeros que participaremos en esta gran labor y gran tarea y nos da mucho gusto porque será el piso del sueño de convertir la salud en un derecho accesible para todos las y los mexicanos. Adelante. Hemos hecho todo un esfuerzo de capacitación. Quiero decirles que la planeación de la capacitación es la piedra angular para que todo el proyecto esté bien conducido. Hemos dividido el país porque es un esfuerzo numeroso. Tenemos a 1.076 coordinadores que también ya fueron capacitados para establecer todo este esfuerzo logístico. Como lo informamos, son 134 millones de personas que es el objetivo registrarlos y nos estamos preparando para darles la mejor atención. Adelante. Gracias. ¿Quiénes coordinan los equipos? Nuestros delegados estatales de bienestar. Tenemos 269 directores regionales, así funciona nuestro trabajo desde que existe la Secretaría de Bienestar. Ellos son quienes coordinan directamente a los servidores de la Nación en campo y cada región tiene un equipo coordinador que es un enlace coordinador del proyecto, de la credencialización, quien se encarga de la capacitación y quien coordina todas las tareas del sistema de registro, que este es un sistema de RENAPO, será quien
almacene los datos, nosotros somos, digamos, el brazo operativo para que se haga el proyecto, pero en cada lugar tendremos el equipo profesionalizado para atender el proyecto. Adelante, hemos desplegado esta capacitación que tiene diversos aspectos. Primero, la población a atender. Tenemos los estados federalizados, donde el acceso es universal, y los no federalizados, donde vamos a atender a los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, y como nuestra presidenta nos vaya indicando, pero es muy importante que tengamos claro pues, a quién vamos a atender. Les estamos dando una capacitación de qué es el derecho a la identidad. Esto es muy importante que ellos, que todos lo conozcamos a fin de, en el momento de la identificación de las personas y el registro se haga de manera correcta. ¿Qué será el Sistema Universal de Salud? Que hemos empezado con el programa de salud casa por casa, yendo a ver a todos los adultos mayores y personas con discapacidad, independientemente de su derecho a biencia. La credencial de salud que va a contener para poder resolver las dudas de las personas, toda la documentación que se requiere, que no es tanto, está tratándose de aligerar con esta visión de la simplificación administrativa que ha impulsado la Agencia de Transformación Digital. Los casos especiales, porque hay diversas situaciones de las familias, como quienes tienen, son parejas divorciadas y tienen a los hijos, alguien en guardia y custodia, o las personas que no podrán registrar sus huellas digitales, por ejemplo, porque no tienen alguna extremidad, etcétera. Casos especiales de diversa naturaleza que en estos años que hemos atendido a la población se presentan. Por ejemplo, los abuelitos que están en un asilo, que están en resguardo de las instituciones, los niños y niñas que están en casas del DIF nacional o estatal, etcétera. Todos estos casos especiales están ya con un protocolo establecido por RENAPO, por la Agencia de Transformación y por la Secretaría de Salud. ¿Cómo debemos instalar los módulos? Estamos buscando los espacios, ya los tenemos en el sector salud, principalmente en las clínicas, en los hospitales, en un espacio sin interferir en las funciones básicas de los centros de salud. Pero esto es muy importante porque será la atención que brindemos. Las funciones de cada quien en el módulo, el que se especializará en el registro, quien revisará que la CUP esté certificada, etcétera, etcétera. Esto es también muy importante. El trato digno y adecuado que nosotros pues hacemos todo nuestro trabajo con mucho cariño hacia la gente, pero siempre hay que mantener esta capacitación del trato digno y adecuado a las personas, cómo se llevará el proceso de registro, cómo es el equipo que va a quedar en nuestro resguardo, el sistema y la logística posterior de entrega de credenciales de salud. Registramos 6 semanas después, las personas recibirán su credencial y automáticamente se habilitará su credencial digital. Y bueno, aquí tenemos fotografías de todo este esfuerzo de trabajo, adelante, de las capacitaciones. Esto es muy importante, como verán son muchos temas, detrás hay un esfuerzo logístico importante y pues yo les agradezco a nuestros compañeros y compañeras toda su disposición a sacar adelante este proyecto como siempre lo hemos hecho y bueno, pues siempre el trabajo es en equipo y es el de nuestros compañeros el que nos saca adelante. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, presidente? ¿Cuándo empieza? Empezamos el 2 de abril. Vamos a presentar próximamente nuevamente el calendario, que los registros se harán por letra, pero también agregamos por edad. Entonces, vamos a presentarlo para que ustedes nos ayuden a difundirlo. Como verán, este esfuerzo logístico es importante y seguimos avanzando todos estos días en la capacitación, buscando el internet, la energía eléctrica, etcétera, para que todo esté muy bien y vamos a iniciar en el mes de abril, los primeros días del mes de abril. Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos, gusto saludarlos. Les vamos a informar brevemente sobre el avance de la vacunación del sarampión y el sarampión en nuestro país. Si me dan la siguiente, por favor.
Recordarles a todos los que nos escuchan, a ustedes, compañeros medios de comunicación, para que se refuerce el mensaje. La estrategia para controlar el sarampión en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, siempre es y será la vacunación. Y hoy México, como país, cuenta con millones y millones de dosis que están disponibles para aplicarse a toda la población. Para que sepan ustedes, como contexto, en este último año, desde que inició el primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, hemos aplicado ya prácticamente 22 millones de dosis de sarampión. Esto significa que hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años de un año normal, simplemente siguiendo las coberturas. Siguiente. Lo que queremos mostrarles es que afortunadamente después de que hace 3 semanas lanzamos una nueva estrategia, una nueva comunicación con toda la población, haciendo el llamado a que se vacunen, hemos visto un incremento muy notable en la vacunación en nuestro país contra el sarampión. La primera semana y la segunda semana de este año 2026 estábamos vacunando en todo el país, en todas las instituciones, en torno a 270,000 dosis de vacuna contra el sarampión, tanto para los chiquitos con la triple viral como para los adultos con la doble viral. A la semana, perdón. Desde que iniciamos este proceso de llamado a la población, de organización masiva en todos los centros de salud y en muchos módulos extramuros, hemos visto un incremento de casi 15 veces. Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana. Y la semana pasada, la que concluyó el viernes 27 de febrero, aplicamos 3.3 millones de vacunas. ¿Qué significa eso? Que en estas 3 semanas, desde que iniciamos este proceso masivo de vacunación en todos los estados de nuestro país, llamando a la población a vacunarse, que ahorita veremos cuáles son los grupos prioritarios, hemos aplicado 8.4 millones de vacunas. Y de hecho en estos siguientes 3 días, porque este es el corte al viernes, hemos aplicado casi 1 millón más, es decir, hemos ya cruzado la ventana de los 9 millones de vacunas en 3 semanas. ¿Qué significa eso? Que en 3 semanas hemos aplicado lo que en un año normal, sin brote, se aplicaba en 2 años. De ese tamaño es la disponibilidad de vacunas que tenemos para toda la población y ese tamaño también ha sido la respuesta de la población, a quien agradecemos mucho, de llevar a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes, a sí mismo a vacunarse. Y continuaremos aplicando esta estrategia pues hacia adelante con el objetivo de que cada persona mexicana que se requiera vacunar tenga el acceso a la vacunación oportuna. Es la única manera de contener un brote de sarampión. Vacunar, vacunar, vacunar. Y hasta ahora, para el conocimiento de todos ustedes, si bien todavía tenemos casos que se confirman cada semana, se confirmaron cerca de 1,000 casos en esta última semana, eso ya es ligeramente menos a los 1,200 casos que estábamos reportando cada semana las semanas previas. Sin embargo, hay que seguir vacunando y así veremos las mejorías en la transmisión del sarampión cuando la gente siga vacunándose. Siguiente. Estas son las dosis que hemos aplicado por cada uno de los estados. Evidentemente no voy a leer todas y cada una de ellas, pero ojalá en casa y ustedes puedan ver la de cada uno de sus estados. Y vean que en todos los estados hemos aplicado la vacuna. En todos los estados hemos hecho campañas masivas y hemos tenido, como ustedes pueden ver, una respuesta muy favorable de todos los mexicanos y las mexicanas, llevando a sus hijos, a sus hijas, pero también yendo, en su caso, ellos cuando no están vacunados. Y con eso pasaría a la siguiente lámina, donde queremos recordarles a todos quiénes se deben vacunar hoy en este proceso masivo a nivel nacional que estamos llevando a cabo. Y la primer población, la población de mayor importancia, de mayor prioridad, son aquellos niños y niñas que tienen entre 6 meses de edad y 12 años. Son el grupo más vulnerable y son el grupo que estamos haciendo un llamado nacional a que en cualquier entidad federativa, en cualquier estado, en cualquier municipio, vayan y se vacunen si cumplen con las siguientes condiciones. Primero, estamos llamando a los niños que no han recibido ninguna vacuna y tienen ya más de 6 meses. Si su hijo, su hija no se ha puesto la vacuna y tiene entre 6 meses y 12 años, váyase a vacunar. Si ya se puso la vacuna, pero solo se ha puesto la primera y ya pasaron más de 6 meses, vaya por la segunda. Y si ustedes ya tienen las 2 vacunas, ya están protegidos, no se tienen que preocupar, no requieren una vacunación adicional. Acudan a su centro de salud a vacunarse
y tenemos plena disponibilidad para las vacunas. Siguiente. ¿Cuál es el segundo grupo? Este segundo grupo es el grupo de personas que tienen entre 13 y 49 años que no han sido vacunados. Y estamos prioritariamente trabajando en los estados de mayor incidencia, los estados donde tenemos más casos, porque vale la pena recordar que la gran mayoría de los casos de nuestro país están concentrados en un número limitado de estados. No tenemos brotes significativos en, de hecho, la gran mayoría de los estados. Tenemos 11 de las 32 entidades federativas donde estamos llamando a esta vacunación de 13 a 49 años. Son Jalisco, Sinaloa, la Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora. Si ustedes o sus hijos o hijas tienen entre 13 y 49 años y no se han puesto la vacuna en estas entidades federativas, vayan y pónganselas. Si no se acuerdan, también pueden ir y acudan, les pedimos, a vacunarse. Pero si ya tienen las 2 dosis, no se tienen que vacunar. Esto para este segundo grupo prioritario. Es muy importante que sepan que aunque estos son los estados prioritarios, tenemos vacunas y disponibilidad de vacunas en todas las entidades federativas y están vacunándose muchísimas personas de este grupo, afortunadamente. Siguiente. Y ahora sí, ¿cómo saber dónde vacunarnos? Si ya sabemos que estamos en uno de estos dos grupos, ahora lo más fácil que podemos hacer es meternos a la página de internet, en nuestro celular o en nuestra computadora, en la página dondemevacuno.salud.gov.mx. Tenemos más de 20,000 puntos. Todos los días actualiza la disponibilidad de vacunas en estos puntos para que ustedes sepan que si lo ven en la página de internet, va a haber vacuna ahí. Vayan, acudan, sabrán los horarios y la vacunación es 100% universal. Si ustedes son como yo, derechohabientes del ISSSTE, pero tienen una clínica del IMSS Bienestar cruzando la calle, pueden ir a esa clínica. Si son derechohabientes del IMSS y tienen una clínica del ISSSTE, pueden ir a esa. Con que ustedes la vean en esta lista, pueden acudir y es 100% gratuita y no tienen ningún requisito. Muy importante, si alguno de ustedes no tiene internet, se le complica entrar a la página de internet, quiere hablar con un ser humano, marca el 079, donde también le daremos la información de cuál es la clínica o punto de vacunación más cercano a su domicilio. Creo que con eso termina. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan, la respuesta que han tenido. 3.4 millones de personas a la semana, se puede decir fácil, pero es una hazaña que estamos realizando juntos como gobierno, pero de la cual dependemos en toda la voluntad y en toda esta disponibilidad que la población ha tenido para ir a vacunarse. Recuerden, si están en estos grupos, vacúnense, es la única manera de proteger a ustedes, a sus hijos, a sus hijas, a toda nuestra comunidad del sarampión. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Como acaban de escuchar, la prevención es muy importante en enfermedades como es el sarampión y la vacunación es algo que ejemplifica la importancia que tiene la prevención. Pero también ha habido avances muy significativos en la atención médica en el sistema de salud. Y de eso queremos platicar el día de hoy, que es nuevamente los trasplantes de órganos. Los trasplantes de órganos era un procedimiento heroico, un procedimiento experimental a fines del siglo pasado y principios de este siglo. Sin embargo, se ha convertido ya en un procedimiento estandarizado y protocolizado. Les vamos a mostrar dentro de unos momentos cómo se lleva a cabo ya no en un solo hospital o unos cuantos hospitales, sino que se ha generalizado en el país. ¿A qué se debe eso? Se debe a avances en la ciencia, avances en la inmunología, avances en la farmacología que permiten hacer con seguridad los trasplantes en la actualidad. Pero también por la organización de los sistemas de salud y las políticas de salud. Me pasa la siguiente, por favor. Déjenme mostrarles lo que ocurría fundamentalmente en los institutos nacionales de salud durante varios años y después cómo se ha generalizado, lo escucharán ustedes, a todos los ámbitos de la atención médica. En el 2026, en este año,
llevamos 80 trasplantes en los centros de alta especialidad, pero verán que, sin embargo, esto ya se ha multiplicado en otros sitios. Llevamos 32 casos de trasplantes de riñón, y también algo muy importante en la diapositiva es que casi es 50 y 50%, donador vivo y también donador fallecido que dona sus órganos. De hígado llevamos 24 casos trasplantados en los Institutos Nacionales de Salud, y también ya de hígado vivo, en donde un padre o una madre le donan a un hijo un pedazo de su hígado y ambos se recuperan en forma normal. Hacemos trasplante de corazón, de páncreas. El de córnea es un trasplante distinto, e igual el hematopoyético son distintos. Ahora, ¿cómo es que se ha dado este cambio importante? La siguiente diapositiva, por favor. Se ha dado a través, decía yo, de avances que son muy importantes, y yo les quiero mostrar uno de esos avances, que es la base que permite llevar a cabo los trasplantes, que son los laboratorios, perdón si me regreso, está bien, de histocompatibilidad. ¿Cuál es la importancia de un laboratorio de histocompatibilidad? Pásenme la siguiente, por favor. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición fue el pionero en pruebas de histocompatibilidad, fue un coordinador de las pruebas desde 1988, le servía a 13 centros de trasplantes, a 4 centros de trasplantes de células hematopoyéticas, y el servicio era 24/7, 365 días al año. Pero ¿qué ha pasado con los laboratorios de histocompatibilidad? La siguiente, por favor. Se han renovado y ahora se tipifica, se hacen pruebas entre el donador y el receptor en unos paneles mucho más extensos que permiten la seguridad de que un trasplante no va a ser rechazado. Eso es algo muy importante, porque anteriormente había mucha duda si se rechazaba y la sobrevida era de 1 año o de 2 años. Actualmente la sobrevida es arriba de los 20 años en los pacientes que están siendo trasplantados. La siguiente, por favor. El objetivo de estos laboratorios es hacer los trasplantes más seguros, confirmar la compatibilidad entre el donador y el receptor y evitar el riesgo de rechazo de los órganos. Eso es lo que le da la certeza a la persona que va a donar un órgano de que su órgano va a tener un resultado muy satisfactorio. La siguiente, por favor. Vean incluso lo que se hace. Se integra la base de datos con información genética y con perfiles inmunológicos de los donadores y de los receptores. Todo eso pasa a un sistema informático y se buscan las parejas que puedan ser compatibles. Y ya no es nada más el trasplante de una persona a otra persona, sino que se amplían las posibilidades, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Vean lo que sucede. Normalmente un donador le da un receptor y ese es el trasplante habitual. Con los avances en los laboratorios de histocompatibilidad se pueden hacer 2 cosas distintas. Una, un trasplante cruzado. Yo, si le voy a donar un órgano a un familiar y no soy compatible, pongo mi órgano a la disposición de un banco y en ese banco encuentro una pareja a la que le sirve mi órgano. La persona que recibió ese órgano tiene familiares que ahora pueden ser usados para darme a mí un órgano. Eso se llama trasplante cruzado. Pero también la parte importante es que se hacen cadenas de donación y se pueden llegar a trasplantar 10 o 15 riñones, por ejemplo, de varias parejas
que se van preparando en la base de datos con la histocompatibilidad. Y eso amplía completamente las posibilidades de trasplante. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, la aplicación clínica es que da la compatibilidad en tiempo real, aumenta la posibilidad de encontrar un donador compatible, tiene menor tiempo de respuesta, tiene en la espera de un órgano, tiene mejor supervivencia del órgano y disminuye los costos asociados. Esos son algunos de los avances que pueden ocurrir, que están ocurriendo en trasplantes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Pues tenemos estos dos temas. El primero, si nos ponen la siguiente, es el reclutamiento de médicas y médicos especialistas en el Seguro Social. Como lo sabemos, la falta de médicas y médicos especialistas en el país se ha ido resolviendo a partir de formar más. Pero no solo se forman a más, sino que hay que contratar a más de esas personas que se forman. A partir del día de ayer, 2 de marzo, y hasta el viernes 13 de marzo, estamos en este proceso de reclutamiento para lograr contratar a 9,805 médicas y médicos especialistas en diferentes sedes del IMSS. Entonces, si nos pasan la siguiente, llegan todas las delegaciones del IMSS de todo el país a buscar a estos médicos y médicas, algunos de los que se formaron en el IMSS, más de 7,500, pero también de otras instituciones o que egresaron en años anteriores. Estas son las especialidades más importantes que estamos saliendo a contratar por número: la de medicina familiar, la especialidad en el primer nivel de atención, pues que es la columna vertebral del modelo preventivo del Seguro Social, pediatría, ginecología, medicina interna, cirujanos, medicina de urgencias, urgenciólogos, etcétera. Son cerca de 70 diferentes especialidades y se contratan y se suman muchas veces porque pues alguien se jubila y se abre esa vacante, pero también por nuevos servicios que se están abriendo, por nuevos hospitales que se están construyendo, o también porque hay plazas de difícil cobertura, es decir, plazas que se salen a contratar una y otra vez, pero no logramos reclutar. La que sigue es en todo el país, ahí podemos ver la oferta para los diferentes estados. Y algo importante, si nos ponen la siguiente, son los incentivos. La persona que se contrata del draft sale con su base, es decir, es una base definitiva y además pues tiene todos los beneficios del contrato colectivo de trabajo del Seguro Social, el fondo de ahorro, anteojos para los trabajadores y sus familias, en algunos casos donde hay difícil cobertura, incluso sobresueldos de hasta el 30% del salario, además de créditos hipotecarios, anticipos y demás. Entonces, pues este es el proceso y esperamos pasando el 13 de marzo dar los resultados de este draft. Insisto, no era formar más, era contratar también a quienes se forman. Y por último, de manera muy rápida, presidenta, lo que nos pidió presentar, la que sigue, sobre los trasplantes en el Seguro Social. Como ya lo ha mencionado el doctor Kersenovich, hay que llevar el trasplante a más lugares del país. El año pasado el IMSS hizo 3,519 trasplantes, 1,478 de riñón, hicimos más que en 2024, 63 de hígado, 28 de corazón, 3 de pulmón y también 1,417 de córnea, además de 530 trasplantes de células hematopoyéticas. Ahora, hoy tenemos 76 unidades procuradoras de órganos, son las unidades donde se procura el órgano y después 22 hospitales en donde se trasplantan los órganos. Lo que estamos planteando, la que sigue, es ponernos una meta para este 2026 de hacer 1,000 trasplantes más que el año pasado. Y esto se logra llevando el trasplante también al segundo nivel de atención. Afortunadamente, desde el Hospital de Ciudad Juárez, que inauguramos en diciembre del 2024 con la presidenta, los hospitales nuevos del IMSS, sobre todo los regionales, tienen el servicio integrado completo de trasplante. Es decir, el servicio completo significa que tienen desde la procuración hasta el trasplante. Y llevar el trasplante al segundo nivel de atención. Hospitales regionales de especialidad pueden hacer el trasplante. Antes, efectivamente,
efectivamente, como decía el secretario Kersenovich, era un acto heroico, una cosa que ocurría solo en los centros médicos nacionales. Ahora está ocurriendo también en el segundo nivel de atención. Por eso nuestra meta es de 4.581 trasplantes y con un enfoque en el trasplante de riñón, sobre todo porque estamos recuperando la prestación del servicio de hemodiálisis de manera directa y ahí se inician los protocolos con nutriólogos, psicólogos, nefrólogos para explicarle a la gente qué puede significar el trasplante y por qué ese es el verdadero tratamiento indicado para una paciente con insuficiencia renal. E insistir en el código vida, informar a las familias cuando tienen esa difícil decisión, pues que donar es dar vida después de la vida y que es una forma altruista también de contribuir a las personas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, amigos de los medios de comunicación. Sobre el tema del programa de trasplantes, quiero comentar que tenemos un promedio anual de trasplantes entre 2022 y 2025 de 260 trasplantes al año. El programa se desarrolla en 11 hospitales del ISSSTE. En los últimos 2 años aumentó especialmente el trasplante de córnea hasta en un 50%. También aumentó en general el trasplante de donador cadavérico en un 22%, sobre todo para casos de corazón y pulmón. Más de 100 trasplantes que se han realizado en el último año son de riñón, aquí sobre todo en su gran mayoría de donador vivo. En 2024 y 2025 se integró el trasplante hepático. Recientemente hablamos aquí en una conferencia mañanera de un caso especial de un trasplante de carácter pediátrico y con donador vivo. En el plan que tenemos para 2026 se creará un Centro Nacional Coordinador del Programa de Trasplante y se va a promover la donación en general con comités de trasplante en cada hospital de segundo y tercer nivel. Y se van a reorganizar los laboratorios de histocompatibilidad. Quiero decir que estamos enfatizando el trasplante de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón. Y hace unos días, muy recientemente, tuvimos el caso de un trasplante exitoso con la llamada ola verde, que es un traslado rapidísimo del órgano trasplantado. Tenemos un paciente, Sergio Navarro Gense, masculino de 66 años, de un grupo sanguíneo poco común, AB positivo. Fue trasplantado el 25 de febrero con un hígado proveniente del Hospital Universitario de Monterrey. Con este caso se activó por primera vez el operativo rápido Ola Verde en la Ciudad de México, con el cual se hicieron 14 minutos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la puerta del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El paciente solo esperó una semana para el trasplante en virtud de que su tipo de sangre es poco común. Sin embargo, a él le dio mucho gusto y a nosotros también que hubiera sido una respuesta tan rápida en su caso, que procuramos que sea en los demás casos también. Sobre el tema de la contratación de médicos especialistas, le comento que hay 2.113 médicos residentes que egresaron recientemente de las especialidades, subespecialidades y altas especialidades que cursaron en hospitales del ISSSTE. El instituto va a contar con 1.205 de ellos y ellas en los próximos días. Cuenta para este fin con 305 plazas vacantes y 900 plazas aprobadas por la Secretaría de Hacienda para este propósito. Hasta este momento llevamos 916 perfiles aprobados y eso nos va a ayudar mucho en el ISSSTE, que necesitamos nuevos especialistas. La mayor parte de ellos está en estas áreas: anestesiología, cirugía general, medicina familiar, ginecología y obstetricia, medicina interna, medicina de urgencias, traumatología y ortopedia, así como neumología, geriatría e imagenología
diagnóstica y terapéutica. Más de 50 especialidades se van a incorporar en los próximos días con los 916 especialistas que ya están aprobados. Es cuanto, Presidenta. Muy buenos días, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros del gabinete, el ISSSTE Bienestar también se suma al esfuerzo sectorial de reclutamiento de médicas y médicos especialistas y personal de enfermería para fortalecer los servicios públicos de salud en todo el país. Gracias al programa Más Especialistas, Más Enfermeras y Más Bienestar y al impulso de nuestra Presidenta, el ISSSTE Bienestar ha contratado tan solo en el último trimestre de 2025 a lo que llevamos de 2026 a 3.716 enfermeras especialistas y 1.375 médicas y médicos especialistas para nuestros hospitales. Algo muy importante es que estas contrataciones han impactado particularmente las zonas más remotas y con mayor marginación, que durante muchos años no hubo una cobertura de médicos especialistas suficientes. Siguiente. La llegada de una enfermera o de un médico del ISSSTE Bienestar no solamente significa una plaza adicional, significa justicia laboral para quienes sostienen todos los días el sistema público de salud. En promedio, las enfermeras, como ejemplo, han incrementado significativamente sus ingresos, en muchos casos recibiendo el triple, pasando de un sueldo precario a estabilidad, certeza contractual, reconocimiento profesional y condiciones dignas para quienes cuidan a la población sin seguridad social. Siguiente, por favor. La contratación de nuestros especialistas representa la posibilidad real de llevar especialistas a donde nunca antes había habido cobertura de médicos y de salud especializada. Por ejemplo, gracias a este programa pudimos incorporar, solo por nombrar 3 ejemplos emblemáticos de nuestro recorrido por el país, a 63 enfermeras especialistas, 6 cirujanos y 6 internistas al Hospital Salvatierra, en Baja California, o a 12 enfermeras especialistas, 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos y 3 internistas a nuestro Hospital de la Mujer en Tehuacán, Puebla, o a 2 anestesiólogos, 3 internistas y 3 cirujanos a nuestro Hospital General en Caborca. Siguiente, por favor. Hacemos un llamado a mis colegas médicos y médicas especialistas de reciente egreso a formar parte del ISSSTE Bienestar, la gran institución del Estado mexicano que trabaja por el acceso universal a la salud. Hoy pueden ejercer su especialidad donde más se necesite, con estabilidad laboral, con vocación pública y con prestaciones federales. Siguiente, por favor. Para cerrar, Presidenta, en el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, conmemorado el pasado 27 de febrero, el ISSSTE Bienestar informa los avances de nuestra Estrategia Nacional de Trasplante. El trasplante es la expresión más alta de un sentido público de salud que funciona, salva vidas, restituye procesos familiares y materializa el derecho a la salud en su forma más compleja. Gracias a un esfuerzo iniciado en el 2025 de estandarización y de consolidación de la red de trasplantes del ISSSTE Bienestar, hoy podemos reportar que hemos realizado más de 603 trasplantes, lo que significa 782 órganos y tejidos procurados. Esto nos convierte en la segunda institución a nivel nacional con mayor productividad, una productividad histórica en los servicios de salud para la población sin seguridad social. Siguiente, por favor. Para lograrlo, hemos realizado un trabajo integral que consiste en la formación de equipos multidisciplinarios especialistas 24/7, la instalación de laboratorios de histocompatibilidad, como comentó el doctor Kersenovich, en todos nuestros hospitales, garantía, por supuesto, de abasto y adecuación de los quirófanos. En solo los primeros meses de este año hemos abierto estas 6 nuevas unidades de trasplante y en el próximo trimestre estaremos abriendo el Rubirosa en Tabasco, Ciudad Salud en Chiapas, el Salvatierra en Baja California y el General de Tijuana, además del Orán, que próximamente se va a inaugurar con su unidad de trasplante de corazón, de pulmón, de páncreas y de hígado. Siguiente, por favor. La alta especialidad también es gratuita y el ISSSTE Bienestar ha trabajado en la creación de centros nacionales de referencia. Entre ellos destaco el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca para trasplante renal,
el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío para trasplante de médula ósea y la unidad de oftalmología de nuestro Hospital General en Cholula, en Puebla, para trasplante en córnea. Estos centros representan la gran producción de trasplantes en los servicios públicos de salud y nos han permitido operar como una red de alta especialidad, maximizar la viabilidad y asignación oportuna de los órganos. Siguiente y última, por favor. Bueno, tenemos un pequeño video, Presidenta, que refleja el trabajo en torno al trasplante del Bienestar durante este año. Adelante, por favor. La donación de órganos es una frase muy sencilla, se salva vidas y es lo correcto, ¿no? Yo de verdad aliento a todas esas personas que están sufriendo. Yo sé que es difícil tomar esa decisión porque es tu ser querido, es tu ser amado que más adoras que todo, pero vamos a darle oportunidad a esas personas que también están con esa esperanza, con ese que ocurra un milagro. Y ojalá pues la gente que tiene familia, así, amistades o algo, no tengan miedo a donar, pues no pasa nada, en serio, esto es normal. En hemodiálisis pasé 2 años y 3 meses. Entonces el hecho de tener ya tu nuevo órgano y tener la posibilidad de rehacer hasta cierto punto de tu vida, pues un cambio totalmente perceptible. Trabajo en un grupo instalando el audio y eso me gusta mucho, pues no lo puedo hacer todavía, pero ya falta poco. Mucha alegría, el saber que ya le iba a cambiar la vida rotundamente para mejoría a él y a nosotros también, porque como familiares también vamos agarrados de la mano. Salvar a otra persona, hacer un favor, a Dios va a bendecir siempre toda la vida. Es grandioso, la verdad que es lo mejor que nos puede pasar. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Bueno, ahora sí fue muchísima información. Vamos a las preguntas, que ya viene la sorpresa. Bueno, vamos a ver el compañero que hace tiempo que no pregunta. Gracias, Presidenta. Buenos días al gabinete aquí presente. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, sobre, México sigue requiriendo de muchos trasplantes de riñón y va en aumento porque pues, la población consume mucho azúcar. Yo no soy médico, pero aquí hay médicos y obviamente ese es uno de los factores más importantes. En ese sentido, Presidenta, el refresco de cola, que no voy a decir el completo el nombre, presentó ahí un amparo ante el Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali, Baja California, de acuerdo a la Asociación Civil El Poder del Consumidor. El proyecto, a cargo del magistrado Miguel Ábalos Cornejo, busca que la empresa pueda seguir vendiendo sus productos en preparatorias y universidades. Yo no sé si su gobierno ya tomó cartas en el asunto, sobre todo la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, las autoridades sanitarias del país, Presidenta. Habrá que revisarlo porque hemos hablado mucho con todas las refresqueras y están de acuerdo. No ha habido en las reuniones ninguna solicitud para que regresen los refrescos o incluso los dulces, todo lo que los niños me reclaman, pero que es muy importante para su salud. No ha habido por parte de ninguna de las refresqueras ninguna solicitud. Entonces, habría que revisar quién fue quien puso este amparo y revisar, pues, estar atentos a esto que mencionas para poder, pues, informar de por qué. No es que se prohíba el refresco, nadie lo prohíbe. Lo que estamos haciendo pues es limitar el consumo en las escuelas. En la tarde pues ya bajo supervisión de la familia pues ya pueden decidir si dan dulces, refrescos, etcétera. Pero de la refresquera no ha habido ninguna solicitud o que nos hayan manifestado. Entonces vamos a revisar. Gracias, Presidenta. Perdón por no presentarme. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News. Presidenta, en otro tema, ahorita se está llevando a cabo el tema de la credencialización a fin de que pues, todas las personas que requieran atención médica puedan ser atendidas en cualquier hospital. En abril inicia. Sí, para que puedan ser atendidas de manera
fast track, digamos, en caso de requerir una atención médica. Yo no sé si dentro de esa credencialización podría contemplarse la opción de que a los familiares, cuando se estén credencializando, haya la pregunta de que si quieren ser donadores de órganos. Ponle la credencial. Se necesita algo más que solo la credencial y decir que sí. Pero ahí viene, fíjate. Donador de órganos, sí. Tipo de sangre. Y no hace falta una campaña más férrea, Presidenta, porque en realidad estamos en pañales en ese sentido de donar los órganos cuando pues la persona ya está en una etapa final. Falta. La idea es la credencialización, el fortalecimiento de la capacidad de trasplantes y después pues ya iniciar la campaña de donación. En otro tema, Presidenta, publicó hace poco el periódico El Financiero en la columna el tema de transparencia o las licitaciones que hubieran en el SIC. La mayoría fueron por invitación, tanto en conservación de carreteras y las supervisiones de carreteras federales también. El tema que preocupa en las diferentes cámaras y colegios, que es los funcionarios y colegios, es que los funcionarios Eduardo Lee Sainz, subdirector de contrataciones de conservación de carreteras, y José Antonio Ramírez Culebro, director ejecutivo de construcción de carreteras federales, ambos herederos o gente que se quedó durante el gobierno de Peña Nieto y cercanos al exdirector Clemente Pum de Felipe Calderón, han hecho que esta lista salen invitaciones a los cuales ellos tienen el control y meten y sacan a las empresas a cambio de 50,000 pesos. Presidenta, yo no sé si esto ya lo tiene en el radar. Habría que ver cómo viene esta denuncia. La verdad es que Jesús Esteva y su equipo, Juan Carlos, ¿cómo se apellida Juan Carlos? El subsecretario, se me fue ahorita. Son de primera, son hiperhonestos, probadísimo. He trabajado con ellos desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a revisar esto que estás mencionando. Se están licitando Fuentes, Juan Carlos Fuentes. Son cerca de 3,000 licitaciones que se están haciendo en este momento. La gran mayoría para repavimentación y bacheo. Entonces se están ganando pues muchísimas empresas, imagínense, 3,000 licitaciones. Entonces, pero vamos a revisar si nos pasas los datos de quién hizo esta denuncia. Por supuesto lo revisamos. Y ahorita viendo lo de los bacheos y eso, ¿cómo va el programa de los bacheos? Que es muy importante porque pues en las provincias pues es de lo que más se quejan, ¿no? El bache, hay volcanes, dicen prácticamente. No, este año, el año pasado, fíjense, yo crucé la transpeninsular en campaña y la verdad pues sí tenía unos cuantos baches. Ahora la crucé de nuevo porque nos fuimos desde La Paz hasta Mulegé y hasta Comondú, perdón, y después de ahí a Loreto y la verdad es otra cosa la transpeninsular en Baja California, en la península, y es gracias al programa de bachetón que hicimos del gobierno federal y que lo trabaja Jesús Esteva. Y ahora pues son cerca de 50,000 millones de pesos que estamos destinando a repavimentación de carreteras. Se presentó aquí hace unas semanas. La próxima semana vamos a regresar a la presentación de temas de mujeres, por ser 8 de marzo y mes de las mujeres, y también de infraestructura carretera e infraestructura hidráulica. Presidenta, y otro tema, nos llegó ahí al correo de Hidalgo News, que en Tamaulipas, aquí tengo los documentos y que al final si lo requieren se los paso, por favor. En Tamaulipas, el delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, revirtió auditorías internas que detectaron una posible fábrica de pensiones con un presunto daño superior a 41 millones de pesos y que además fue separado de su cargo el funcionario que denunció ese esquema. Considerando que en Nuevo León la Fiscalía General de la República ya procesó a personas por hechos similares y que este delegado fue detenido hace un año con un arma y dinero en efectivo, no sé si su gobierno garantiza una investigación a fondo sobre esto, porque bueno, pues usted está combatiendo la corrupción y bien dice que no hay cabida para la corrupción y en ese sentido buscar
terminar la corrupción, porque pues ese es el lema de la 4T, Presidenta. Hay que decir que a veces, porque luego no ganan unas empresas porque no ganaron y entonces acusan de corrupción. Sí, por eso hay que investigar, por eso está Raquel Buenrostro ahí, que es pues la mejor y pero honesta, para investigar con los dos casos que estás presentando. Y el segundo, pues, Zoe. Claro que sí. Sí, y solo corregir, no detuvieron al delegado con un arma y con dinero efectivo, tan así que se hizo una investigación que demostró lo contrario. El delegado, el doctor Aranza, además formado en las Fuerzas Armadas, ha llevado a cabo un papel importantísimo en Tamaulipas para ir saneando esa delegación, que siempre ha sido muy complicada. Incluso el jefe de servicios administrativos de allá es el general Perea. O sea, mandamos a un general, también formado obviamente en las Fuerzas Armadas, un general retirado, a que se hiciera cargo de toda la parte administrativa. Y no solamente se exoneró después de la investigación, sino que se inició investigaciones sobre otros funcionarios que se habían dado de baja y hay una denuncia penal contra ellos, denuncias contra personal de la delegación que ya llevaban mucho tiempo en áreas críticas como los temas de abasto, por ejemplo, el tema de medicamentos y demás. Pero además, estas investigaciones que no solo alcanzan a Tamaulipas, también se han iniciado desde hace un par de años en Nuevo León, en Sonora, tienen que ver con estas modalidades fraudulentas de mecanismos de pensiones, supuestamente modelos de pensión privada, que en realidad es un fraude al Seguro Social. Hay incluso ya personas que han sido, que se iniciaron carpetas de investigación, entonces con todo gusto, si nos comparte esa información que tiene, que independiente de las notas periodísticas como la del periódico Reforma que salió en su momento, podemos revisarla y contribuir a una investigación que ya lleva mucho tiempo, en donde además, pues sí, los funcionarios corren riesgos muchas veces por iniciar este tipo de investigaciones y nuestra garantía es también que a un funcionario honesto hay que protegerlo. Gracias. Presidente, ya por último, son dos temas sociales de personas adultas mayores. Un adulto mayor de casi 90 años solicita su apoyo, está pasando una injusticia humana y patrimonial. Afirma haber sido afectado por quienes en su momento fueron sus propios socios. No voy a mencionar los nombres porque pues obviamente no se puede aquí. En 2007 adquirieron un inmueble ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el cual crearon un fideicomiso celebrado con Banca Mifel. El objetivo del fideicomiso era el desarrollo y construcción de un centro comercial, oficinas y un hotel, entre otros. Sin embargo, no ha recibido beneficios económicos y bueno, pues ahora ya están utilizando el aparato de justicia para, pues obviamente, reprimirlo y quitarle los derechos de ese acuerdo comercial, digamos. Y el otro, rápido, Presidenta, es el tema de otra persona adulta mayor que el banco HSBC le está quitando su casa. Es un adulto mayor que tiene 66 años y el señor ya pagó la hipoteca, pero el banco pues justifica que nunca ha pagado la hipoteca. Entonces esos serían los dos temas para a Adriana, que está aquí, y los revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Sí. Vamos a ver la compañera que viene de fuera y que no ha preguntado. Muchas gracias, Presidenta. Soy Rachel Nolan de The Guardian. Quise preguntar sobre el tema de los desaparecidos en el país. Yo sé que estamos pendientes de un nuevo informe que viene, pero más allá de las cifras, que siempre las tienen que tener bien calculadas, quería preguntar si hay otros planes para apoyar ese proceso más en lo forense. Tengo muy presente de que hay más de 79,000 restos humanos en reserva del Estado que no han sido identificados. Y también quise preguntar por la cuestión de las buscadoras. En el país tenemos la información que mataron a Ruby Patricia Gómez en Mazatlán, Sinaloa, justo antes del giro presidencial de usted. Y leyendo la biografía de usted, me di cuenta de la importancia que ese tema ha tenido para su historia, ¿verdad? También en los 70. Entonces le quise preguntar cuál es el plan del gobierno para enfrentarse de una forma más amplia con esa crisis. Gracias. Lo primero es que es muy distinto los desaparecidos de los 70s, 80s a lo que vivimos ahora.
En aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano, por tener una posición o por ser luchadores sociales en el país. Esa fue muchos guerrilleros de aquella época que producto de la represión y del autoritarismo, ahí sí del autoritarismo, decidieron tomar otras vías de lucha y tomar las armas. Y otros que sencillamente eran luchadores sociales, pacíficos, por vías pacíficas, y que en todo caso unos y otros, si habían cometido un delito, pues deberían de haber sido juzgados en el marco de la ley, pero no, fueron desaparecidos por el Estado. Ese es un caso, es el caso de, por ejemplo, el colectivo Eureka, que sigue luchando donde estaba doña Rosario Ibarra de Piedra, pues por el esclarecimiento y la verdad de los hechos de aquella época. Y por otro lado es la situación que se vive en donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada principalmente. Hay otros casos que pueden ser pasionales, pero son menores. Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada. Es larga la historia y vamos a presentar ya la información de los números, que son personas evidentemente, no son números, pero de cómo se hacían los registros, cómo se hacen ahora, para que se conozca la cantidad de registros que había y en qué condiciones estaban esos registros y la dificultad para buscar en todo caso una persona dado que no hay suficiente información o registros que se hicieron que en realidad pues no sabemos si eran personas desaparecidas o no. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? A partir de un caso muy doloroso, que es el caso de Teuchitlán en México, en donde se encontró un lugar de adiestramiento, de reclutamiento de jóvenes y de adiestramiento. En algún momento se plantearon otras hipótesis, pero la Fiscalía en aquel momento dijo que esencialmente fue un lugar de adiestramiento y reclutamiento. Se detuvo al responsable de ese reclutamiento y en efecto confesó cómo se reclutaba a los jóvenes. La gran mayoría de ellos de manera voluntaria y otros de manera forzada. A partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos, a las familiares que buscan a sus hijos, a sus familiares, la alerta que tenemos que hacer para que en el momento en que se denuncie un desaparecido se alerten todas las fuerzas municipales, estatales y federales, públicas y privadas para poder encontrar a la persona y por otro lado toda la investigación que tiene que desarrollarse. Te pongo un ejemplo. Para que en México haya una investigación de la Fiscalía, para poder saber una persona, un homicidio, una desaparición, un robo, cualquier delito, tiene que abrirse una carpeta de investigación, así se llama. Si uno va y denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía, un delito, el Ministerio Público está obligado a abrir una carpeta de investigación y a partir de ahí está obligado a hacer una investigación. Resulta que las fiscalías registraban, pero no abrían carpetas de investigación. O se reportaba un desaparecido en una plataforma de una comisión de búsqueda y no se abría una carpeta de investigación. Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y hay la obligación de la búsqueda. Por otro lado, un sistema de alertamiento que ya existe y que estamos todavía fortaleciendo, para que en el momento que se denuncie en todos los aeropuertos, en todos los bancos, en todos los sistemas de autobuses, se alerte de la persona que se denunció como desaparecida para permitir que en todo caso se encuentre en las primeras horas de desaparición. Y por otro lado, una vez que tenemos casos pues graves en donde hubo una desaparición conocida por una delincuencia organizada,
pues hacer toda la investigación, que es en esencia lo que estamos desarrollando, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para poder encontrar a las personas. Además, la Secretaría de Gobernación tiene la instrucción y lo está haciendo de atender a todos los colectivos de desaparecidos e incluso de manera personal atiendo algunos casos. Sí sigue siendo una situación dolorosa en el país y nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado de algún joven. ¿Cómo lo hacemos? También bajando todas las plataformas digitales en donde encontramos y se denuncia. Muchas veces se hace por videojuego a los jóvenes, entonces hay una investigación muy grande relacionada con esto, es decir, trabajando en todos sentidos. Y hay que decir también que se han encontrado a muchas personas, no es que haya un desaparecido y nunca se encuentra, se han encontrado ya sea por que realizaron algún trámite en algún lugar del país y se está buscando ya a la persona en vida, pero sabemos que hizo un trámite porque están todos los datos que antes no existían en una sola plataforma, y también muchas personas que se han encontrado en vida. A veces pasan en promedio 3 meses para poder encontrar a la persona, pero tenemos afortunadamente muchísimos casos, que es lo que vamos a presentar, de personas desaparecidas que se encuentran. Otra pregunta sobre el tema, si puedo. Entiendo la diferencia que usted está haciendo entre los casos históricos y los casos de ahora, pero siempre teniendo en cuenta de que los colectivos reclaman de que lo que los une, ¿verdad? El vínculo sería la impunidad, y que en muchos casos van implicados las fuerzas de seguridad del mismo Estado, incluso hasta ahora. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué posibilidades tiene el mismo Estado de investigar a sí mismo, para decirlo así? Todas. Si, por ejemplo, recientemente, no en caso de desaparición, pero hay que decir que eso es mínimo, no tiene que, es decir, puede haber sido una fuerza del orden que ilegalmente haya desaparecido a una persona, pero no es una instrucción del Estado mexicano, es distinto. Antes era instrucción desde la Federal de Seguridad de desaparecer a los opositores. Entonces, cuando hay una persona, policía, en caso de que llegara a ocurrir un guardia nacional que tuviera que ver con alguna situación de desaparición, hay sanciones. Se detiene a la persona y tiene que ser responsable de todo lo que ocurre, una vez que están las pruebas determinadas, evidentemente. Tuvimos un caso, por ejemplo, lamentable, de un civil que falleció en un fuego cruzado, malamente operado por un guardia nacional, y está detenido y llevando su caso y apoyada a la familia. Gracias. Por último, quise preguntar otro tema que es, se ha criticado a nivel internacional, no solo en su presidencia, sino en el sexenio de AMLO, la participación de las Fuerzas Armadas en muchas partes de la administración que antes era civil, ¿verdad? Entonces, quería preguntar qué condiciones serían necesarias para tener menos participación del mismo ejército en la vida nacional del país, ¿verdad? O a nivel internacional con la presión de los norteamericanos, o a nivel de actividad de carteles aquí. O sea, ¿qué condiciones podría imaginar usted para retirar un poco el ejército de la vida del país? Gracias. Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al ejército, a la marina, a la famosa guerra contra el narco, y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Responsabilidad de Felipe Calderón. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo. Entonces eso es importante.
Lo segundo es que es una decisión que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional tiene que ser una institución de mucha consolidación en el largo plazo. Nuestro país, y lo vimos en el pasado, tuvo un secretario de Seguridad que estaba vinculado con el narcotráfico. Policías federales que no tenían ni las mínimas condiciones de operación para poder desarrollarse. Cuando se trasladaban a un lugar no había ni cuartel, se quedaban en hoteles. Y después, cuando se llevan la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación, pues con muchísimos problemas también de corrupción en el periodo de Peña Nieto. Entonces, la comandancia de la Guardia Nacional es otra comandancia distinta al Ejército. Y los que forman parte de la Guardia Nacional tienen una formación distinta a la que tiene los elementos del Ejército. Tienen una formación más orientada a la seguridad pública. El Ejército pues tiene una formación, no una parte de seguridad pública, pero fundamentalmente de seguridad nacional. Y tienen otra formación. ¿Qué ventaja tiene un guardia nacional al pertenecer a la Sedena? Pues tiene acceso a sus hospitales, a sus centros de salud, a una carrera, cosa que no había antes, a poder subir en su nivel a partir de exámenes bien determinados y una formación pues integral, con valores y con doctrina nacionalista, muy importante, muy importante. No era así antes de la Cuarta Transformación. La doctrina no estaba basada en nuestra historia, en nuestra patria, en la soberanía. Entonces es una decisión que la Guardia Nacional pertenezca a la defensa y ya es constitucional. Se tendría que cambiar la Constitución para que fuera distinto. Y en otros casos, por ejemplo, el que el Tren Maya tenga una empresa dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional también le da estabilidad y evita privatizaciones posteriores también, o por lo menos se las hace más difíciles. Toca madera que llegara alguien que quisiera privatizar. El Ejército Mexicano es algo especial, es único en el mundo. El Ejército Mexicano no viene de las élites. En toda América Latina, el Ejército viene de las élites. En todo el mundo, en general, viene de las élites. Cuando vino Lula aquí a México, una vez que lo vi en otro lado me dijo, la primera vez que fui a México me llamó mucho la atención que sus calles se llaman Insurgentes, Revolución, 5 de febrero, 5 de mayo. Dice, porque en Brasil la historia es de consensos, no hay revoluciones. Bueno, aquí no, aquí hay 4 transformaciones. Y nuestro ejército viene de una revolución social. O sea, fíjense, el ejército mexicano, sus generales, le hacen un golpe de Estado a Madero en 1913, promovido por la Embajada de Estados Unidos en México, el embajador Wilson. Esos mandos del ejército matan a Madero y a Pino Suárez, electos por la voluntad del pueblo. El único gobernador que está en contra del golpe de Estado es Venustiano Carranza y forma el ejército constitucionalista, que es la base del ejército mexicano. Y el ejército mexicano es pueblo en esencia. Por eso decimos, es pueblo uniformado. Entonces es otra cosa el ejército mexicano. Y por eso está ahí también la Guardia Nacional.
Entonces, esta idea de militarización que se promueve no es tal, no es tal. Militares es que los militares tomaran las decisiones de los civiles y no. Por decisión del pueblo de México soy la comandanta suprema, que es la que toma las decisiones. Si alguien comete un error, pues… Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado, de este lado. A ver, el compañero, para que no digan que no preguntan los que… Luego se quejan de… Adelante. Si ya no decimos nada. Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, ahora que mencionaba el caso del Rancho Izaguirre, preguntarle ¿qué pasó? ¿Por qué se permitió la entrada de medios de comunicación a la Casa del Mencho? Es un lugar que debería de haberse mantenido resguardado por la Procuraduría General de la República y, sin embargo, pues se permitió de manera abierta que entraran todos los medios a ver la forma en que vivía este señor o la forma en que murió, no lo sé, pero además pues contaminando una escena del crimen de este personaje, una escena que se supone, por el debido proceso que se instauró, debería de haberse resguardado. Y es la segunda ocasión que ocurre en prácticamente año y medio. La otra fue, se lo pregunté al fiscal, en torno al Rancho Izaguirre, precisamente cuando también se permitió la entrada de muchísima gente que no tenía nada que hacer allá adentro. Preguntarle qué ocurrió allí. Pues tiene que explicarlo la Fiscalía. Ahí, como ustedes saben, fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato pues entró la Fiscalía General de la República y ellos pues tienen que contestar esta pregunta que estás haciendo. Ellos tienen que decir por qué se permitió la entrada al lugar. Entonces ellos son los que resguardan y ellos tienen que contestar para información de todos por qué se permitió la entrada. En este caso fue directamente la Fiscalía General de la República, no tuvo nada de intervención la estatal. No, es la Fiscalía General de la República. Ok. Presidenta, en otro tema de seguridad, hace tiempo le pregunté sobre las remesas que estaban llegando a México y que Estados Unidos alertó sobre la posible utilización del sistema financiero para poder lavar activos, le llaman ellos. Esta denominación viene del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que, por cierto, este año va a ser la evaluación mutua de México, a pesar de que presidimos este organismo como país, no vamos a participar en esa evaluación. Tendrán que ser el resto de los países los que hagan la evaluación. ¿Qué le dice y bueno, también el 19 de febrero, el 19 de febrero creo fue, la firma de la Unidad de Inteligencia Financiera con autoridades estadounidenses para estrechar la colaboración en el lavado de activos. Me gustaría saber qué es lo que le han dicho la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la responsable ante GAFI, sobre esta evaluación mutua, porque hay 40 observaciones que tiene México que no ha cumplido desde Peña Nieto, y esa fue la última evaluación que tuvo México. Primero, no hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada. La UIF ha hecho la investigación, Banco de México recibe las informaciones, ellos no hacen la investigación, pero a partir de la información de las entradas de recursos no hay absolutamente nada que tenga que ver. Por cierto, vinieron los datos de remesas y están más o menos en el orden de 2024, el valor de las remesas en enero. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, en efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer, es una evaluación que va a evaluar una parte de Peña Nieto y una parte del periodo del presidente López Obrador, de la UIF, y pues está trabajando para poder contestar todas las observaciones.
y vamos a revisar pues cuáles son las observaciones. Omar Reyes está haciendo un excelente trabajo y vamos a pues contestar las observaciones que se tengan de lo que se hizo en el periodo anterior. Perdóneme, Omar Reyes es el actual director de la UIF. Ok, sí. Bueno, le quiero comentar porque amablemente recibimos una aclaración. Sí, es Omar Reyes, ¿verdad? Ahorita me quedé con la duda, sí. No confundo los nombres. Sí. Amablemente la Secretaría de Hacienda nos hizo una aclaración en torno a las cifras que estábamos manejando. Confirmó nuestras cifras en torno a estas operaciones que no quedan aclaradas en el envío de remesas. Dice usted que no hay ningún indicio de que se haya ejercido lavado de dinero, pero a mí me llama mucho la atención y le voy a dar solamente un ejemplo. Un ciudadano en Afganistán que envió más de $1 millón en un año. La media que envían nuestros connacionales en Estados Unidos a sus familias en México es aproximadamente $4,800 anuales. Este personaje que envió de Afganistán, un país pues lamentablemente en conflicto muy largo, pero él logró enviarle a su familia $1 millón en un año. Esto no se le hizo sospechoso a la UIF en su momento, fue 2024 el año en que se hizo esta transacción. Y hay, por ejemplo, 3 transacciones para Zacatecas de 2024 igual, que fueron por $20 millones cada una de dólares. No sé. Pero eso ya no son remesas. Pues digo, son transferencias de recursos. Es otra cosa. Están reconocidas como remesas por el Banco de México. Pero es otra cosa. En todo caso, esas transferencias de dinero pues tienen que investigarse. Pero ya no son las remesas, que es lo que envía pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias. En todo caso, si hay una transferencia de Estados Unidos a México de un valor muy grande, pues hay la obligación de investigar. Pero si ya no es remesa, eso ya es una transferencia de recursos. Sí, lo que pasa es que está registrado como remesas por el Banco de México, por eso se lo menciono. Sí, pero no es remesa, pues no. O sea, la remesa es aquella que se conoce como familias mexicanas que viven en Estados Unidos, que le envían a sus familias para poder mantenerse. Los otros son transferencias de recursos, que también hay. Transferencias de Estados Unidos a México hay millones probablemente, pues porque tenemos un tratado comercial en donde no se paga en efectivo, sino todo, la importación y exportación, pues evidentemente hay recursos de un lugar a otro del país a través de empresas o de personas, pero esas transferencias pues se analizan de una manera distinta. Claro, por eso la atención que pusimos en este tema en Mega Noticias. Presidenta, y finalmente me gustaría preguntarle sobre la reforma electoral. ¿La va a enviar hoy por la tarde? En la tarde la voy a revisar. Repito, había digamos cuestiones de más que pusieron en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral. Lo hizo un equipo y lo hizo de buena fe, no había nada. Pero cuando se trata, por ejemplo, de esto que decíamos, de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande, inteligencia artificial. Entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Ahí ya no estoy de acuerdo, porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ese es otro tema, no es lo electoral. Entonces, por eso, a la hora de revisarlo, dije, no, a ver, esta parte, déjenla como está normalmente en la Constitución, no la cambien y concéntrense nada más en los pocos cambios constitucionales que estamos presentando para la reforma. Ese fue el problema y ahora en la tarde la reviso, la están trabajando hoy en la mañana para ya poderla enviar, si no hoy en la noche, mañana temprano. Sí, vienen los coordinadores de Morena. En la noche. Sí. Presidenta, y en este sentido, ¿no abonaría a la discusión democrática saber qué fue lo que pidieron el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Se lo pregunto porque el Partido Verde ha sido uno de los partidos, pues,
digamos, más alegres en la política, porque lo mismo estuvo con el PAN que con el PRI, que con Morena. No tienen convicciones reales o firmes sobre lo que buscan. Ellos fueron responsables de introducir aquella cláusula que permitió ampliar el periodo de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, que no se llevó a cabo, pero que ellos fueron los que la introdujeron. Ellos fueron también quienes introdujeron aquella cláusula de vida eterna, donde los partidos podían transmitirles votos en la coalición y nunca perderían el registro. Y hoy parece ser que otra vez vuelven a poner muy caro esta negociación política que pareciera más extorsión, pero sí sería bueno que usted nos pudiera decir qué fue realmente lo que pidieron, qué estaban exigiendo estos dos partidos y que no ha podido pues, alcanzarse un acuerdo. Hay dos, a ver, primero el Partido Verde y el PT son partidos aliados en este momento, los tres me llevaron a mí a la presidencia y los tres hicieron un acuerdo de coalición para poder participar en el Senado y en el Congreso y en las candidaturas a gobernadores y han votado todas las reformas que se han enviado. Entonces, en este momento pues es un partido aliado, el Verde como el PT. Ahora, ¿cuál es la? Repito nuevamente, hay dos cosas que estamos planteando que para mí pues no son negociables porque es lo que la gente me ha pedido. Y lo que ha pedido desde hace tiempo es que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, ¿qué propuesta hice? Dije, a ver, es importante que haya representación proporcional. Nada de eso de que somos partido de Estado y ahora no queremos que estén las minorías, nada de eso, nada de eso. México tiene una diversidad política y esa tiene que ser representada en el Congreso de la Unión. Entonces, mantengamos tal cual la distribución de la proporción de los partidos, la parte de los diputados de representación proporcional. Solo que ya no las van a decidir la cúpula de los partidos, las va a decidir la gente que quiera votar por ese partido. Así de sencillo. Y en el caso del Senado, si quitamos la representación proporcional, porque la representación republicana del Senado desde el inicio de la República, pues es una representación por estado. Entonces se queda los de mayoría y la primera minoría. Entonces ya no hay listas decididas por la cúpula de los partidos, sí hay representación de acuerdo a la proporción de votos que sacaste como partido político, pero lo decide la gente. 1. 2, que no cueste tanto, que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto. Esas son las dos principales. Y que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar también por diputados, por sus propios diputados, en la representación proporcional. Esa es la esencia. Lo del PREP, pues que sí es, no es tan relevante. Lo de, en fin, hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, no, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos. En esencia. El PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco, MC tampoco. Entonces, por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos, pero
en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, dije reforma electoral, donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y no haya y que disminuyan los costos. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos pues las presento y ya que decían el Congreso. Pues ya lo tendrá que decidir Morena, es decir, el que en esta cosa, en este tema no estén de acuerdo, pues no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante, ¿no? Ese es un asunto de, pues ya de Morena en su decisión. Me critican porque dicen, ¿no?, los opositores, es que la presidenta ahora no decide. O sea, si decido, me critican porque soy autoritaria. Y si no decido, también me critican porque no decido yo. Bueno, pues a unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra. Sí. Bueno, vamos por acá, por acá. A ver, Sonora, hace mucho que no pregunta. Otra Sonora. Sí. Buenos días, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Fíjese, me llama la atención este apunte que hace, ya lo he hecho varias veces, sobre Venustiano Carranza, y que fue el único gobernador que se declaró en rebeldía. Bueno, habrá que decir que el gobernador de Sonora, después que fue Adolfo de la Huerta, se sumó también, y desde Agua Prieta llegó pues el plan de Agua Prieta desde Sonora pues para vencer al usurpador, ¿no? Digo, apunte simplemente que se me vino a la mente porque bueno, siempre estamos buscando nosotros nuestro lugar en la historia también, que bueno, de Sonora partió justamente ese movimiento. Presidenta, en el contexto, y es obligada la pregunta, mire, estaba yo revisando los reportes que vienen justamente de este asunto del Medio Oriente. Quiero preguntarle sobre el tema del petróleo en particular. Se dio ayer en los mercados financieros, bueno, un incremento en los precios del petróleo a nivel internacional. El Brent del Mar del Norte subió 7%. También los precios de la mezcla mexicana subieron de manera importante. Es importante este asunto en específico, bueno, porque el expresidente López Obrador y el gobierno de usted tomaron la previsión justamente de buscar la autonomía en abasto de combustibles. Tengo entendido que vamos en un 65%. 80%. En 80%. Bueno, preguntarle en este sentido, ¿qué tan protegido está nuestro país ante pues, lo que puede ser justamente una oleada de incrementos fuertes en los precios de los combustibles a nivel global? Hay un esquema que hizo el presidente López Obrador en el 2022 con la guerra en Ucrania, cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS, para que no subiera la gasolina a la gente. Y ese quedó ya establecido. Entonces, si subiera además el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto. Entonces, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas. Podemos decir que estamos de alguna manera blindados ante una… Y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas. ¿Qué tanto impacto tiene en estos momentos la exportación de petróleo justamente en las finanzas públicas de nuestro país? Porque se habla también de que México pudiera salir muy beneficiado ante un eventual incremento desmedido de los precios del petróleo. Bueno, se compensa en realidad, porque todavía hay una parte de importación de gasolinas y diésel. Diésel ya no, de gasolinas y turbocina y algo de gas LP. Con lo que se exporta, ¿no? Porque se compensa el monto, pues. Todavía se exporta. A ver si Víctor te da el dato de cuánto exactamente se exporta de petróleo en México. Un tema… millones de barriles diarios que te lo dan. Un tema importante, Presidenta, su reciente visita que hizo a Sonora
no pasó desapercibido de ninguna manera que estuvo en San Carlos. Yo recuerdo, yo le dije que ojalá nos visitara en San Carlos, creo que cuando estuvimos aquí por el fin de año. Y el tema es que, bueno, usted fue a San Carlos, que está en el municipio de Guaymas. Mire, para nosotros San Carlos es muy importante, para los sonorenses, es nuestro principal destino de playa en particular. Y pues usted estuvo ahí, no me va a dejar mentir, ¿no? Muy bonito. El paraíso realmente, precioso, ¿no? Los a ver paisajes. si tienen ahí una foto de San Carlos. Los paisajes de San Carlos, el la clima, montaña que hay, sí. que la mayor parte del año es muy bueno, le tocó a usted súper buen clima, por cierto. Bueno, pues la ubicación geográfica lo hace en un lugar privilegiado. Evidentemente nosotros le hemos puesto mucho en términos de lo que es la apuesta, de lo que queremos justamente como un destino de primer nivel. San Carlos, pues a la fecha todavía es poco conocido, poco visitado por el gran turismo a nivel nacional e internacional. Tiene que ver, evidentemente para el turismo nacional tiene que ver la lejanía. Hemos hablado de la necesidad de mayor frecuencia en los vuelos, incluso le hemos pedido que nos ayude con el tema de Mexicana. Ahora, el tema es que sí somos privilegiados en términos del turismo internacional, pues estamos muy cerca realmente de la frontera con Arizona, San Carlos está a 360 kilómetros de la frontera. Hay un tema que creo que es importante abordar antes de que San Carlos se convierta en lo que estamos buscando, que es el tema de la especulación inmobiliaria, el tema de los famosos cárteles inmobiliarios, que es un tema que nos ha venido afectando. Mire, recientemente incluso el mismo gobernador Alfonso Durazo, bueno, señaló a algún empresario por el acaparamiento de terrenos por 400 hectáreas, terrenos tan enormes que, bueno, tienen un valor comercial de alrededor de 6,000 millones de pesos. Es todo un tema este asunto de la ambición que hay alrededor del asunto de San Carlos. Es importantísimo en este aspecto el tema de la certeza jurídica justamente para la inversión, puesto que entendemos que se viene un boom importante. Usted misma, el gobierno federal está invirtiendo una cantidad importante de dinero público en lo que es la construcción de la carretera que vincula justamente a Chihuahua con San Carlos, con Guaymas en particular. Y bueno, pues esto implicaría que tendríamos un volumen muy grande de visitantes, pero también de gente interesada en vivir en esta zona. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema, Presidenta? Bueno, el ordenamiento territorial le corresponde a los municipios, necesariamente. La SEDATU ayuda, pero el municipio de Guaymas pues tiene que hacer su parte en el ordenamiento territorial, que evite que haya especulación inmobiliaria o que se invadan áreas naturales protegidas, que hay una parte que es protegida de humedales. Entonces el municipio tiene que hacer su parte, y ahí donde hay acaparamiento ilegal pues tienen que entrar las instancias de fiscalía o de tribunales. Bueno, tengo un par de casos, mire, Presidenta, son interesantes. Vamos rápido porque ya viene la sorpresa. Es un caso de hay una zona que era ejidal que se llama La Manga, que es la parte anexa a lo que es San Carlos, en donde los posesionarios pues tienen 50 años ahí, nada más que viven todavía en terrenos que son irregulares. Ellos me contactaron justamente para pedirle el apoyo a través de la SEDATU para lograr la regularización de sus terrenos, que en este caso pues ya son terrenos bastante pequeños, ya está muy parcializado lo que es ahí. Y el otro caso es también muy interesante porque es una empresaria que tiene 46 años ahí, tiene un pequeño hotel, algunos condominios, pero estos condominios han sido invadidos de manera muy curiosa por ciudadanos norteamericanos. Tienen la peculiaridad de que están frente al mar. Los ciudadanos norteamericanos, lo dice el artículo 27, no pueden tener propiedades, justamente en una franja importante de territorio. Ambos me pidieron que le hiciera llegar documentos, se los voy a entregar. Pásanoslo y revisamos. Exacto. Y bueno, Presidenta, simplemente para terminar, esta semana comienza el Mundial de Béisbol. Es en el Clásico Mundial de Béisbol. México tiene una participación importante en esta, contienda deportiva. Somos el tercer lugar del mundo. Hace 3 años logramos esa hazaña. Y bueno, la expectativa que tenemos este año es que podamos conquistar el campeonato. En ese Mundial pues sí tenemos la oportunidad, no sé, en el de fútbol, preguntarle, ¿no?, qué opina y qué les diría pues a los seleccionados nacionales. No, pues suerte, siempre, suerte. Vamos, miren. Les voy a decir de qué es la sorpresa.
antes de... Ya acabamos. ¿De qué se trata la sorpresa? Bueno, Coca-Cola lleva toda la Copa Mundial a todos los lugares del mundo. Y pues le dijimos para que lo traían a la Ciudad de México. Ya estuvo en Guadalajara el sábado. Es la Copa, Y va a estar en la Ciudad de México hoy. Y va a estar en Monterrey también. Entonces, para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales, pues les traemos la copa. No. ¿Saben quién la puede tocar solamente? Los campeones ahorita nos lo van a explicar, los campeones del mundo y los jefes de Estado. ¿Ya está aquí la sorpresa? Que pase la sorpresa. Adelante. Son los representantes de Coca-Cola internacionales. Adelante, por favor. Buenos días. Presidente, buenos días. Muchas gracias. Adelante. Vamos a levantarnos todos para que no estemos unos parados y otros sentados. Nos quitan las sillas para que... Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por este espacio y por el acompañamiento constante de su gobierno para hacer posible que la gira del Tour de la Copa Mundial sea una gran ejecución al nivel de cualquier país del mundo. Saludo también con respeto a los medios de comunicación y a todas las mexicanas y mexicanos que el día de hoy nos están acompañando. Hoy estamos aquí, ante todo, para decir gracias. Gracias a México por más de 100 años de construir juntos. Como mexicano, me lleno de orgullo saber que por tercera ocasión seremos locales. Ningún otro país del mundo puede decir eso, solo México. Hoy parados a 100 días del silbatazo inicial, enchina la piel pensar en lo que viviremos todos juntos en junio de este año. Durante ya un siglo, desde Coca-Cola, hemos tenido el privilegio de construir de la mano de este país y de aprender de él, de su gente, de su trabajo incansable, de su espíritu solidario y de su enorme capacidad para salir adelante, inclusive en aquellos momentos más desafiantes. México es un país que sabe levantarse. Es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza. Y hoy ese mensaje está recorriendo todo el mundo. Por eso es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara, después de haber cumplido un hito muy importante: mostrar al mundo un México fuerte y orgulloso de su identidad. Nuestro compromiso es muy claro: que este mundial sea para todas y para todos, que no se quede únicamente en los estadios,
sino que se vive en las plazas, que se vive en las calles y en las comunidades de absolutamente todos los rincones de este hermoso país. Por ello, a través de la gira del trofeo, la más grande que hemos hecho en México, estamos recorriendo 10 ciudades con una experiencia gratuita que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del fútbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que se practican este hermoso deporte. Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es cómo se vive, como una celebración compartida, incluyente y cercana al pueblo de México. El Mundial es nuevamente una gran oportunidad para encontrarnos como región que se conecta a través del fútbol, compartiendo emociones, historias y sueños que cruzan cualquier frontera. Una región que sabe trabajar en conjunto, que se apoya y que genera valor compartido desde lo más importante: su gente, sus comunidades y la pasión por construir un futuro común. Presidenta, estos 100 años juntos han sido posible gracias al trabajo, la pasión y la confianza de millones de mexicanas y mexicanos. Y la mejor manera de agradecer esa confianza es seguir aquí, construyendo juntos por un mejor futuro. Y celebramos con orgullo a un México que está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo. Con ese sentimiento de gratitud, los invito ahora a ver un video que hemos preparado para decir una vez más, gracias México. Adelante con el video, por favor. ¿No? Bueno, señora presidenta, cuente con nosotros, aliados para que este mundial tenga un gran impacto. Hoy estamos haciendo entrega de boletos que serán destinados a impulsar el mundial social que usted tanto ha promovido. ¿Para qué partidos son? Para los partidos de aquí del Mundial de México, para apoyar a México. O sea, 25 boletos. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Ya vamos a ver cómo los vamos a rifar. Eso. Sí, para los ganadores del Mundial Social. Muchas gracias.
Ahora quizá también el momento más esperado. Señora Presidenta, nos hace el honor de develar el trofeo y le pido a Bebeto y a Bruno Pietracci que puedan acompañarla. Son campeones. Ellos sí son campeones. Wow. ¿Una foto? Foto está ahí. Ahora invito a Bebeto que nos haga el honor de cargar el trofeo de la Copa Mundial FIFA. Bueno. A ellos lo levantan. Bebeto, por favor. Gracias por estar aquí. Wow. Claro que sí, señora Presidenta. Wow. Wow. Para la selección. Eso. Eso. Finalmente, señora Presidenta, el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le envía un presente como recuerdo de este día, a 100 días del inicio del Mundial, de nuestro Mundial. Una réplica de la Copa Mundial. En el museo. Muchas gracias. Durante todo